Entre todos, podemos entender las consecuencias del neoliberalismo, defender juntos los derechos adquiridos, luchar contra el apagón informativo de los grandes medios y buscar un país justo, inclusivo y soberano para nuestros hijos y generaciones siguientes. Entre todos, hagamos realidad líquida el programa de Resistiendo con Aguante Almirante Brown, un grupo heterogéneo de trabajadores, amas de casa, jubilados, militantes y profesionales de distintas áreas que, más allá de las redes sociales, interactúa cara a cara. Sumate, la realidad se te puede escurrir entre las manos, o pensarla y hacer algo. Si todos hacemos algo por el otro, el país en el que vivimos será mucho mejor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy los acompañamos, como siempre, Jackie, Carlos, Mirna y quien les habla, Claudia. Bueno, como dijimos en el programa anterior, hoy vamos a seguir tratando el tema de la memoria, porque nada alcanza frente al silencio que nos quieren imponer. Así que, bueno, venimos de una semana muy movilizante, con muchas actividades, eventos, que conmemoraron los 41 años del golpe cívico-militar. Nosotros, inclusive, Resistiendo con Aguante Almirante Brown Oficial, también se sumó el sábado 25 con un cine debate, que estuvo muy emotivo, muy lindo, con mucha participación. Desde ya agradecemos a todos los que participaron. Proyectamos el documental Zona Quinta, Inhumaciones clandestinas en Rafael Calzada, así se llama el documental, porque la idea un poco es tratar las desapariciones acá, en nuestra zona, ¿no? En lo local, en nuestro territorio, en nuestra pequeña patria. Justamente por lo mismo, hoy tenemos como invitado especial al realizador del documental y del libro, Juan Carlos Rainieri, el licenciado Juan Carlos Rainieri. ¿Cómo andás, Juan? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien. Gracias por venir, en principio, muchísimas gracias. Así que bueno, con él trataremos de seguir poniendo en primera persona, ponerle rostro a esta época tan oscura que nos tocó vivir. Para ir contextualizando, yo diría, Carlos, si querés arrancar con unas palabritas. Sí, buenas tardes. Bueno, la idea de contextualizar de hoy, muy cortito para aprovechar el tiempo con el invitado, pasa por revisar un poquito el contexto político en que estamos en estos días. No lo vamos a hacer con información local, sino con información extranjera. Yo tomé un artículo de The Guardian, el diario inglés, que habla sobre este tema, y tiene un artículo que se titula Culpando a la justicia. La dictadura negacionista está en alza en la Argentina. Recientes comentarios del presidente dudando del número de muertos durante la dictadura irrita a activistas de derechos humanos y sobrevivientes, y viene a marcar por primera vez en esta historia democrática, con una retórica distinta, la negación al número de los desaparecidos durante esa década. Así encabeza el artículo de Guardian y bueno, profundiza dando algunos detalles acerca de los 8.000, 9.000 desaparecidos que están documentados por la CONADEP en principio, y detrás de ese número es donde el gobierno actual y la derecha que defiende todavía a las juntas militares se escuda para tratar de negar el número de 30.000. No obstante eso, también cita documentos que se han desclasificado en Estados Unidos después de la visita de Barack Obama aquí a la Argentina, donde dan testimonio de, dicho directamente por la Junta Militar, son 22.000 los desaparecidos. También cita otro documento que está en manos del papado, donde el número oscilaba al cierre del año 78 en 15.000 desaparecidos.
con lo que el número no es en el fondo lo más importante. Lo importante es el hecho en sí, es el hecho en que un Estado ha sido cómplice y ha escondido a los genocidas de esta triste historia. Bueno, para ir entrando en tema, me parece importante comenzar a hablar de lo local, ¿no? Y sí, para eso tenemos a Juan Carlos. ¿Querés arrancar vos con algo, Juan? Sí, un comentario a lo que sí, es correcto. Cuando se forma la CONADEP, hay una serie de denuncias, hay un aluvión de denuncias, pero también es cierto que hay mucha gente que por la situación política de una dictadura terrible que acababa de terminar y la incertidumbre de qué iba a hacer de esta incipiente democracia, nadie podía asegurar qué podía pasar en los meses siguientes, mucha gente no hizo denuncia. Claro. Entonces, hay alrededor de 9.000 que son tomadas por la CONADEP de manera inmediata, en pocos meses. Pero hay muchísimas que no se hicieron. Es más, hasta el día de hoy, e incluso en Almirante Brown, hay un caso concreto donde hay plena certeza de desaparición y la familia jamás ha hecho la denuncia. Claro. Como ocurre con otro tipo de situaciones y de delitos muy graves, pasa también con el caso de las violaciones, se denuncian una parte del total de los casos. Hay mucha gente que por vergüenza, que por miedo, la denuncia no la radica nunca. Por eso nadie jamás, seriamente, desde la justicia, se contabilizan a los efectos estadísticos y de la gravedad del problema, se contabilizan exactamente, puntualmente, las que fueron denunciadas, sino que se estima que por cada denuncia hay 2 que no se hicieron. Ah, ese es el promedio. Exactamente. Bueno, aplicando esto son las 9.000, claro, más todas las que se fueron sumando en los años siguientes, que fueron centenares de denuncias posteriores al cierre del informe, que se conoce como Nunca Más, y eso, un 200% más. O sea, claro, es un número que surge con el de 30.000, con una fundamentación y con un respaldo muy sólido. No es un número antojadizo, es así. Y los 22.000 que contabilizaba el Departamento de Estado de los Estados Unidos eran al final del 77. Claro, todavía faltaban un par de añitos. Claro, que si bien ya había, digamos, terminado la peor etapa, o sea, ya estaba la enorme mayoría de los desaparecidos hacia el final del 77, bueno, quedaban 78, 79, nosotros en el Almirante Brown tenemos, y en todo el país por supuesto, casos de los años 78 y 79, hay un caso del año 81. Claro. Bueno, no nos olvidemos que en el 79 inclusive estuvo lo que se llamó la contraofensiva, que ahí también hubo cantidad. Sí. Cantidad. Exactamente. De todos modos, en el artículo de The Guardian hace cita a un número del orden de 700 supuestos guerrilleros que están dentro de esta contabilización. Pero también sostienen que hay muertos de otras extracciones, que no son guerrilleros estrictamente, porque si los guerrilleros hubiesen tenido un ejército de 30.000 personas, otra hubiese sido la historia, ¿no? Con lo que no se sostiene desde ese lado tampoco. Claro, exactamente, sí. Bueno, a mí me interesaría que nos cuentes un poco cómo llegaste desde a interesarte a hacer efectiva la investigación sobre todos los casos de nuestra zona. Bueno, hubo 2 cosas. Por un lado, alrededor del año 2000, finales de los 90, año 2000, yo tuve la posibilidad de conversar con una militante de aquellos años en Almirante Brown, que después estuvo en el exilio en España, una maestra jubilada, que me contó la historia de una compañera de ella desaparecida de Almirante Brown. Un caso muy conocido, de los más conocidos en nuestro distrito, que es Susana Beatriz Mata. Esa historia, ese relato a mí me impresionó mucho, me llamó muchísimo la atención, más allá de que el tema siempre era un tema convocante para mí, siempre era un tema interesante, pero jamás se me había ocurrido empezar a investigarlo en Almirante Brown. Pero a partir de esa historia yo empecé a indagar
Hablé con otra persona, esta me lleva, Susana Mata me lleva a Susana Papic, otra maestra amiga de ella voy a sus parejas también desaparecidos, y bueno, y de ahí se armó una red Claro. que se armó, no digo sola, pero que tenía absolutamente coherencia cómo se iba ramificando el tema. Ujú. Y en segundo lugar, el intendente, hasta 1976, el intendente que fue derrocado por el golpe, Julio Busteros, un día me contó y me mostró un listado que él había hecho con el auxilio de la ayuda de 2 o 3 personas más, y un poco más que nada de memoria y de conocimientos muy informal, de 46 personas del distrito. Y me dice, este listado está muy incompleto, no es preciso, habría que depurarlo bien. Y me dijo, ¿te animás a verlo? A ver, bueno, y ahí empezamos con este lento trabajo, es un trabajo muy, muy lento. Primero depurar esos 46 porque había gente que no era del distrito, que no tenía nada que ver con Almirante Brown, porque había nombres duplicados. Claro. Bueno, y después empezar a avanzar. Bueno, al día de hoy hay plenamente confirmados 105 casos, hay 2 que están a punto de confirmarse, que los tenemos ya como seguros, pero que estamos tratando de obtener la documentación, los datos concretos que respalden. ¿A qué te referís con confirmarse? Que tenemos plena certeza de su situación de desaparición forzada. Que se agregarían a estos 105. Que se agregarían estos 105, sí. Y hay hasta un tercer caso más que podrían ser 108. Eso es algo que es un listado que está permanentemente abierto. Obvio. Quizá por varios meses uno no tiene ninguna información y después en poco tiempo surgen casos nuevos. Claro. Ese es el mecanismo. Los 105 que ya están confirmados, digamos. Sí. ¿Esos restos ya están reconocidos o siguen siendo NN? Al final del año 2015, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, que había llevado adelante desde el 2007 lo que se llamó un trabajo muy, muy interesante, muy bien hecho, que se llamó la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas, desde el 2009 hasta el 2015, informó que había 354 personas identificadas en la provincia de Buenos Aires, y un total que no recuerdo exacto, pero eran menos de 500 en el país. En Almirante Brown hay alrededor de una docena de personas identificadas, pero incluso de los restos exhumados en su momento en el cementerio municipal de Rafael Calzada, hay muchos que sí, efectivamente han sido identificados, y hay algunos todavía pendientes de identificación. Esta situación de estar todavía los restos pendientes de identificación solamente se explica, la única razón que lo explica es que sus familiares no han hecho la donación de sangre, De ADN. claro, para establecer a partir de esas 3 gotitas de sangre el código genético y compararlo. Se construye lo que se llama el Banco Nacional de Familiares, y eso se compara con cada resto que se encuentran en esa situación. ¿Esto es parte de la certificación a la que vos haces mención? En parte puede ser eso sería una certificación contundente, porque tiene una doble garantía, un doble aval, que es el aval científico del equipo argentino de antropología más la justicia que dictamina. O sea que todos los casos que están certificados tienen un rigor científico, valga la redundancia, muy fuerte. Científico o con el apoyo de, en algunos casos es simplemente testimonios orales que confrontados entre sí coinciden plenamente. Claro, claro. También de ese tipo de fuentes. Sí, sí. Y ¿nos querés contar un poquito la historia de cómo se dio el avance, digamos, inicial para poder llegar al descubrimiento de las tumbas de las fosas comunes y demás? Sí, lo que se relata en el documental, lo que se cuenta en el documental. Bueno, la del 83 fue una elección muy ajustada en Almirante Brown. El candidato del peronismo gana al candidato de la Unión Cívica Radical por entre 250 a 300 votos, un número bastante exiguo.
Es decir, entre los peronistas no había certeza del triunfo electoral. De hecho, la provincia de Buenos Aires la gana el radicalismo, y también la Nación, con Alfonsín y con Armendáriz en la provincia. Aquí gana las elecciones Félix Flores, y no recuerdo el nombre del candidato radical. Recién cuando Félix Flores gana las elecciones, un trabajador municipal que tenía cercanía de militancia con él, lo va a ver y le cuenta que él, durante muchos años, él siempre trabajó en el cementerio, trabajó municipal, pero puntualmente en el cementerio, con 2 hermanos más, eran 3 hermanos que trabajaban en el cementerio de Calzada. Este hombre lo va a ver a Félix Flores, ya intendente electo, aún no habiendo asumido, y le dice qué es lo que él había visto como sereno del cementerio. Bueno, a partir de ahí, Félix Flores cuenta que él es la única promesa que le hace a sus compañeros de militancia, a los más cercanos, a los más íntimos. La promesa que él le hace es que lo primero que iba a hacer como intendente era ocuparse de ese tema. Bueno, efectivamente, asume el 10 de diciembre y el 20 de diciembre radica la denuncia penal en los tribunales de Loma de Zamora ante el juez Piaggio. Y el juez actuó de manera inmediata. Esa era otra incertidumbre. Destacable por sobre todas las cosas, ¿no? Sí, porque había que ver qué juez te tocaba. Si era uno de estos jueces que acompañaron la dictadura, que fueron nombrados en la dictadura, bueno, ir con esa denuncia. Sí, no iba a prosperar muy rápido. No, para nada. Pero bueno, el juez Piaggio, que tengo información que hasta hace un año aún integraba la Cámara de Apelaciones en lo Criminal en La Plata. Todavía estaba en funciones. Este juez le dijo, bueno, mañana mismo me presento allí, y al otro día se presentó a la mañana del 21 de diciembre del 83, se presenta en el cementerio y ordena la exhumación, en el punto exacto donde este trabajador municipal indicó. Por eso el documental se llama Zona Quinta, porque es en la zona quinta, sección cuarta del cementerio. Las exhumaciones empiezan en el tablón 41. Después hubo otros tablones en la misma zona y sección donde hubo otras exhumaciones de restos. Así fue. Sí, es impresionante el documental cuando haces el recorrido, se hace el recorrido sobre los restos, ¿no? Que van a La Plata, si mal no recuerdo. Sí, y después los vuelven a traer al municipio. Sí, eso es terrible. Eso es terrible. A ver, porque en el medio de todo este largo proceso que se inicia a partir de la denuncia de Félix Flores, del intendente, se dictan las leyes de obediencia debida y punto final. Y eso significó, por supuesto, un parate absoluto y una parálisis del proceso que se había iniciado ya en el 83. Y bueno, el juez Piaggio es desplazado de la causa porque por una cuestión de competencia se la pasan a la provincia. El juez de la provincia se declara incompetente y remite todos los restos exhumados en 7 bolsas plásticas rotuladas con la identificación puntual del lugar del cementerio donde fueron exhumados. Remite todo este juez provincial, al declararse incompetente, a el Tribunal de las Fuerzas Armadas. Por eso se dice en el documental que ahí es donde ponen al lobo a cuidar el gallinero, o sea, le mandan los retos a los militares, imagínense. Bueno, esto deriva en una intervención en una nueva intervención judicial donde se resuelve remitir los restos al intendente otra vez. Y es así como aquellas 7 bolsas con restos exhumados en diciembre del 83, en noviembre del 87, 4 años después, cuando Félix Flores ya terminaba su mandato, le llegan otra vez puntualmente a su oficina. Es decir, el destino de las 7 bolsas con los restos era la oficina del intendente, porque lo que el juez ordena es que se le entreguen al intendente. Él lo que hace es parar y dice que los manden al cementerio. Claro. Por lo menos, él no tenía muy claro, fue un momento de mucha incertidumbre porque él no esperaba esa situación.
Bueno, lo que él resuelve muy rápidamente, con los días contados porque el 9 de diciembre se terminaba su mandato, es disponer la construcción de un panteón, de una especie de mausoleo a la entrada del cementerio viejo, muy cerca de la entrada, ahí nomás, para depositar estas 7 bolsas allí y que estén en un lugar, digamos, seguro, hasta que alguna vez haya alguna novedad. Claro. Eso fue lo que ocurrió. Indudablemente era todo nuevo, digamos. Todo nuevo. Es una situación para la que nadie está preparado. Claro. Y a partir de eso, todas estas incertidumbres, idas y vueltas. Sí, ¿no? Sí. Además, un acto muy valiente del intendente, porque una persona que recibe esta información de un trabajador municipal, testigo directo, en esa circunstancia política, como hablábamos hoy, que mucha gente no se animaba a denunciar y los militares andaban por ahí hablando por televisión y por los diarios con una petulancia y una soberbia total, muchos en lugar de Félix Flores hubieran dicho, bueno, vamos a ver. Claro. Espero 2 años, claro, lo cajoneo, claro. No me arriesgo a esto, porque esto es una cosa muy fuerte, muy pesada, muy comprometedora para él. Sí. ¿Vos tenés presente cómo fue la correlación de tiempos entre esta historia que nos estás narrando aquí en Almirante Brown y la actividad de la CONADEP, por ejemplo, y si había vasos comunicantes ahí? Bueno, la actividad de la CONADEP es a lo largo del 84, es prácticamente inmediata, porque también es una de las primeras medidas de Alfonsín. Disponer la creación de una comisión que recepcionara las denuncias. Esta comisión le entrega el informe en el año 85. Correcto. O sea que esto es un proceso mucho más largo. Sí. No tengo certeza de vasos comunicantes, de vinculación entre sí, porque hay una denuncia penal que radica el intendente Félix Flores y que sigue su causa judicial. Lo que sí seguro había era un fortalecimiento desde lo político, ¿no? En términos de que Alfonsín encara todo este proceso que fue ejemplar en Latinoamérica y que justamente este artículo en The Guardian pone en relieve como un ejemplo internacional que no se ha repetido en ningún lugar del mundo, esta valentía de encarcelar. Hoy se habla aquí en este artículo de 1.000 oficiales aproximadamente sentenciados, y por sobre todas las cosas la sentencia a los comandantes, ¿no? Claro. Cuando en Chile ha habido sentencias, pero por ejemplo Pinochet nunca estuvo sentado en el estrado como acusado siquiera. No. Entonces, por otro lado, en Brasil, en Uruguay, ha habido amnistías laxas, donde hoy todavía es mejor no hablar de esto para tener una convivencia democrática más tranquila, aparentemente. Pero bueno, esta construcción de la memoria que hace particular la situación de Argentina parece que es la que políticamente no se termina de entender y genera estos cortocircuitos a los que estamos asistiendo hoy en día, ¿no? Sí, digamos, Pinochet deja su mandato y queda como senador vitalicio. O sea, no solamente nunca fue juzgado, sino que se sentó como senador, como si el pueblo lo hubiera elegido. Es una cosa que es una aberración jurídica por donde se lo mire, ¿no? Y lo de Uruguay, si quieren después les hago un comentario breve sobre Uruguay. Hay un dato sobre Uruguay que es muy revelador, muy interesante para conocer. No, una pequeña acotación con respecto al caso chileno. Sí. Yo nací en Chile y algo sé del tema. En Chile se ha juzgado casos puntuales por jueces puntuales. Ni siquiera es la justicia. Obviamente tampoco fue el gobierno, ningún gobierno que haya impulsado la causa de derechos humanos. Han sido jueces puntuales, de acuerdo de carrozas, por casos puntuales. Lonquén, el Plan Colombo, alguna cosita con los 119, pero no ha habido un plan de buscar justicia. Es más, después, el primer informe que se hace salida a la dictadura es el informe Rettig, que se hace un raconto de cuántos fueron, a qué fuerza política pertenecían. Años después, esto me enteré hace poco, se hace otro informe que también tiene un apellido alemán,
en el que se descartan algunos casos. O sea, en vez de agrandar con el tiempo la cantidad que se ha sabido de más gente, se achica. Estos no fueron víctimas por tal cosa, estos otros tampoco fueron víctimas por tal otra cosa. O sea, el caso argentino es paradigmático y es digno de homenajear. Sí. Bueno, yo lo que les quería comentar de Uruguay. Uruguay tiene, yo no recuerdo si era exactamente 167 desaparecidos. 167. La inmensa mayoría de los 167 uruguayos desaparecidos fueron desaparecidos en la Argentina. Mira. O sea, Argentina tiene muchos, pero muchas veces más, por lo menos el triple de uruguayos desaparecidos en Uruguay. Mirá vos. Solamente en Almirante Brown tenemos 5 uruguayos, fíjense, y creo que, si no recuerdo mal el número, le erro por muy poquito más o menos, en todo Uruguay había alrededor de 20, creo que eran exactamente 28. Que sucedieron en Uruguay. En Uruguay. Claro. Este factor común latinoamericano pone de manifiesto también la existencia del Plan Cóndor, claro, su homogeneidad, su desarrollo acompasado en toda la zona y trae los temores, digamos, de los comentarios que hay en este tiempo de un supuesto Plan Cóndor 2 con otras intenciones, otros contenidos, otros mecanismos. Otro formato, diría yo. Ahora seguimos con la charla, que está muy interesante. Ahí suena el teléfono, pero bueno, tenemos que ir a un corte publicitario, así que les doy los medios de contacto a aquellos que quieran opinar, preguntar, si tiene alguna inquietud. Juan Carlos es la persona indicada. Al teléfono 4299-5694, a nuestra página de Facebook, Realidad Líquida, o a nuestro Twitter, @líquidarealidad. Vamos a un corte y a escuchar el tema Quien quiera oír que oiga. Bueno, acá estamos de vuelta. Tenemos un llamado, sí, a ver, ¿está al aire? Hola. ¿Mónica? Sí, ahí ¿cómo te va, estás, Mirna? ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, Mirna, un poco la idea era hablar con ustedes para invitarlos y a todos, y a vecinos de Almirante Brown. Sí, ahí estás. Ahí está. Y invitar especialmente a Juan Carlos Ranieri, que un poco a partir de su libro y como vecina de Adrogué, de haber vivido todos estos años, siempre hablando con vecinos, cuando se hablaban de quienes habían desaparecido, habían sido secuestrados, los Almirante Brown, siempre se nombraban 2 o 3 apellidos, la gente no tenía ni idea del número. Entonces, yo soy azulejera, se me ocurrió el año pasado, charlándolo con María Rosa Martínez, le digo, María Rosa, ¿qué tal si hacemos un azulejo por cada uno, con el nombre, para que los vecinos los conozcan? Sí, esto es lo que yo decía de ponerle rostro, ¿no? Exactamente. Sí, entonces, le pido el listado y me envían el listado, que son 105. Bueno, con esos 105 nombres hice en realidad, con la colaboración también de Maitere Robeño, un mural que en sesión del Congreso Deliberante se decidió ponerlo en la puerta del Consejo Deliberante, en un muro que se hizo para tal fin. La lista dice y fue realizada teniendo en cuenta los siguientes ítems: haber vivido, militado, ser secuestrado, ejecutado, estar detenido, nacido o hallarse sus restos en Almirante Brown. El viernes a las 11 de la mañana, el próximo viernes, lo vamos a inaugurar. Viernes 31 es, ¿no, Mónica? El viernes 31, sí, a las 11. Bien. Lo vamos a inaugurar ahí, invitamos a todos nuestros vecinos. Juan Carlos, por supuesto, estás especialmente invitado, necesito que estés allí. Y bueno, quería comentarles esto. Bueno, muchas gracias, Mónica, por la invitación. Vamos a estar. Quiero cerrar esto porque en la parte de atrás de tu libro, Juan Carlos, dice, y así quiero cerrar este comentario con ustedes porque creo que este sería el mensaje incluso del mural, dice: la historia ha pasado muchas veces por la esquina de nuestras casas, pisó nuestras veredas y siempre se llevó algo valioso: las palabras, las ideas, los enormes esfuerzos por ser felices.
Bueno, de eso se trata el mural, así que bueno, los espero el viernes. Dale, fantástico. Bueno, muchísimas gracias por comunicarte, Mónica, y obviamente estaremos ahí a las 11 de la mañana del viernes 31. Muchas gracias, los espero a todos. Dale, un beso enorme. Chau, hasta luego. Bueno, ¿se me escucha? Porque yo por momentos no me escucho. Acá, Juan Carlos, tenemos de parte de Daniel una pregunta para vos. Sí. Pregunta, ¿hay alguna base de datos de acceso público, no específicamente de Brown, pero uno que uno pudiera consultar vía web? Sí, bueno, ahí hay una situación que es bastante compleja. Hay una multiplicidad, hay una enorme cantidad de listados de organismos oficiales y de diversos colectivos y organizaciones que han desarrollado también listados y que han hecho muchos trabajos similares. El asunto está en que no todos son confiables. No todos son confiables. Hay digamos, de todo. Y eso, lamentablemente, es un argumento que utilizan los detractores para decir que hay casos que no están confirmados, que no son claros, que están duplicados, etcétera, etcétera. Hay algunos trabajos muy bien hechos, fuera de lo oficial. Por ejemplo, para todo lo que sea peronismo, sí, porque él solamente estudió peronismo, digamos, las víctimas del terrorismo de Estado desde el peronismo, es fundamental consultar a Roberto Baschetti. Si en el Google vos ponés Roberto Baschetti desaparecido, comentario así, alguna cosa así significativa por el tema, enseguida aparece un trabajo de Baschetti al que yo tuve la oportunidad de conocer un día, charlar un rato con él. Es un historiador que trabaja muy, pero muy bien, que es muy serio, y todo lo que Baschetti haya incluido en su trabajo es seguro. Eso es fundamental, es una información de consulta fundamental, Roberto Baschetti, que trabaja muy, muy bien, muy serio y como corresponde, él trabaja con mucha seriedad. Después hay un montón de cosas que son correctas, y donde hay datos correctos hay también datos muy variados. Y después la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, que yo comentaba hoy, sí, que viene haciendo un trabajo hace muchísimo tiempo para la identificación de personas, también trabajó el tema muy, muy bien. También por ahí se podría buscar. También por ahí se puede buscar, sí, también por ahí se puede buscar. Bien. No hay ninguna base de datos entonces que haya nucleado, digamos, que haya homogeneizado toda la información. La hay, sí, la hay, es pública, pero es de difícil acceso. Yo no recuerdo ahora exactamente cómo se denomina, pero hay un listado de denuncias oficiales que se ha hecho público ya hace un tiempo, y en ese listado de denuncias oficiales está dividido en dos partes: un listado de la A a la N y un listado de la O a la Z. El listado de la O a la Z, oficial de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, es esto, tiene, al final de la Z, digamos, tiene los casos, otro listado anexo de los casos anteriores al 24 de marzo del 76, y además tiene otro listado más de los casos de documentación incompleta, que son múltiples. Esto es otra cosa que aumenta el número de general de desaparecidos. Es decir, hay casos donde se sabe un apodo y una localidad. A mí me ha pasado puntualmente el buscar algo exactamente, un caso exactamente así, que en los últimos tiempos tuvimos la suerte de avanzar mucho, pero durante años yo buscaba a alguien que era un apodo con una localidad, y no, es imposible. No, claro. Claro. Pero quizás si en internet uno googlea listado desaparecidos AN o listado desaparecidos OZ, pueda aparecer eso. O buscar por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, es ese. Bien. Ese es un listado súper oficial y, digamos, muy confiable. Fantástico. ¿Hay alguna expectativa de algún archivo que se pueda llegar a abrir de la Nación, o por ejemplo estos archivos que referencia The Guardian,
que están en poder del papado, que están en poder de los servicios de inteligencia internacionales, como para que haya un elemento contundente que venga y ponga más luz, digamos, sobre el número general y quiénes. Sí. Bueno, de hecho se ha encontrado hace un par de años apenas una documentación importante que la anunció el entonces ministro Rossi, que fue un hallazgo de algo que estaba muy bien guardado y que eran información muy confidencial de los militares sobre su accionar en represivo. Se supone, o se tiene casi la seguridad de que debe existir mucho más. Pero expectativas, yo al menos no tengo expectativas que eso se vaya a revelar, salvo que sean hallados como estos otros, digamos, porque los busca o porque la justicia indaga, pero no por una voluntad de revelarlo de aquellos que llevaron esto adelante. Es lo mismo que en los juicios, que jamás dan a conocer la inmensa información que tienen. Podrían haber quizá sincerado o dado datos que han guardado y que han hecho un pacto de silencio respetado a rajatabla y que nunca lo hicieron. Sí, una cosita que, por lo que me preguntabas, nada más quería agregar, había de manera pública, disponible en internet, había durante mucho tiempo, yo lo pude consultar y era muy confiable también, documentos desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que hoy ya no se pueden hallar. Ajá, mira. Claro. Hoy vos buscás y no aparece esa página. La página era desclasificados.com y eran los documentos clasificados del Departamento de Estado que luego pasaron a desclasificarse, a hacerse públicos. Había una inmensa cantidad de documentación. Básicamente toda la documentación eran, en su inmensa mayoría, telegramas enviados de la Embajada Norteamericana en Buenos Aires al Departamento de Estado norteamericano, o incluso de algún diputado o senador norteamericano que remitía datos a la embajada para interiorizarse por algún desaparecido en la Argentina. ¿Y qué pasó con esa página? No está más. Vos ponías desaparecido.com, aparecía la página, se ponía toda en azul, se ponía el título y ahí aparecían un montón de variantes de búsqueda que hoy no están disponibles. Si alguien lo quiere probar y hacerlo, no lo va a encontrar. Bueno, yo supongo que eso solo no se puede eliminar. Hay una intención o alguna mano estuvo ahí presente para que eso se oculte. Sin duda, porque estuvo público durante mucho tiempo. Yo incluso a mis alumnos les daba siempre el dato y les decía, miren, ¿quieren buscar? Para que ellos cobren una idea de la magnitud de este tema. Porque ellos después... fuera de la palabra de uno, ¿no? Claro, porque se sorprendían, decían, pero que en Estados Unidos sabían lo que pasaba acá y sabían y con lujo de detalles. Sí, claro. Por eso mensuales, por ejemplo, buscar información fuera del país y ver cómo nos miran y cómo nos ven desde fuera, tiene que ver no solo con tratar de hurgar en cómo nos visualiza un diario, en este caso The Guardian, que no es un diario marxista, definitivamente, en Inglaterra, y considerar que, por ejemplo, ellos aquí en el artículo comparan, si bien hacen la salvedad de la escala, de la menor escala, pero lo comparan en cuanto a la intención y a la sistematización de la cosa al holocausto nazi. Claro. Bueno, en la legislación nazi, en la legislación alemana, al día de hoy, el negar, lo que ellos llaman el negacionismo, el negar los hechos vinculados al terrorismo de Estado nazi es un delito grave, es complicidad. Sí, claro, claro que sí. Acá se viene negando últimamente. Que negarlo desde el Estado, en mi opinión, tiene que ver con ser cómplice, definitivamente. Sí, claro. Definitivamente, porque es el Estado el que tendría que estar a la cabeza del esclarecimiento de toda esta situación. Sí. El Estado lo produjo y el Estado lo debería sanear. Y no ponerse en árbitro de decir, lograste justificar 8.000, entonces son 8.000. Claro. Y si no lográs justificar más en contra de mi intención, entonces la cosa termina ahí. Es nefasto. Es nefasto, porque además desde la Constitución el Estado tiene el monopolio de la fuerza y por lo tanto tiene la obligación de la defensa y el cuidado de los ciudadanos y además por lo tanto tiene que hacerse cargo
cuando esto no se respetó y incluso se hizo todo lo contrario, se persiguió sistemáticamente a la población, el Estado lo tiene que reconocer, lo tiene que asumir y lo tiene que remediar, digamos, en la proporción que se puede remediar una tragedia como esta, ¿no? Correcto, correcto. Sí, es así, seguro. Y lejos de negarlo, sí, eso sería lo sanador como sociedad, ¿no? Sí. Pero bueno, justamente yo te iba a preguntar antes que terminemos, porque nos queda re poquito, ¿qué opinás justamente de lo que está pasando? Vos, como, digamos, licenciado de Historia, profesor de Historia, del contexto en el que estamos viviendo, ¿qué pasa con todo esto? ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que estamos en un proceso que excede a la Argentina, es una restauración conservadora, como ha habido otras en el pasado. Esto genera, por supuesto, una situación de incertidumbre, un retroceso en los derechos que se han adquirido puntualmente desde los derechos humanos, estamos hablando siempre, en especial, pero es parte de un proceso mucho más largo. Yo confío en que esto se puede revertir y que va a revertirse y que tiene que tomar un rumbo, no digo solamente retomar el rumbo que tenía, sino profundizar aún más lo que se venía desarrollando en este sentido. El presidente en el 24 de marzo que se cumplieron ahora 41 años, viaja a Holanda. Sí. Justo a Holanda, porque yo no sé si él, obviamente no sé si estará al tanto o informado, creo, de estas cosas. Holanda es un país que colaboró muchísimo con la Argentina en la búsqueda de desaparecidos, ha hecho una campaña en Europa impresionante, Holanda, Francia, España, que ha recibido muchos, Suecia muy en particular. Y para los holandeses esto no es un tema menor, como vos leías el artículo de The Guardian de en Gran Bretaña. Para los holandeses no es un tema cualquiera de un país lejano que pasó hace 40 años, es algo que es terrible. Está vigente. Y que Macri se haya metido en Holanda en estos días, donde el padre de la princesa, por ser parte... colaborador tuvo algún cargo con el gabinete de Martínez Dios, si no recuerdo. Sí, fue parte del proceso. De la Secretaría de Agricultura, ahí está. No pudo ni asistir al casamiento de su hija. No pudo ni asistir al casamiento de su hija, exactamente. Correcto. Bueno, yo te sumo ahí otro la dato, información. en el Mundial 78, el número 2 de la selección holandesa, un tipo con muchos principios, no vino a jugar el Mundial, siendo para él una oportunidad única en su carrera deportiva, justamente porque estaba en favor de los derechos humanos y sabía lo que estaba ocurriendo aquí. Sí. Y que paradójicamente murió el último 24 de marzo. Ajá. Sí, yo iba a sumar que a mí me resultó muy llamativo que en esta visita, la actual, de Macri a Holanda, tuvo un acto de repudio, ¿sí? En una de las ceremonias. Sí. Pero lo que me llamó mucho la atención es que para ese acto de repudio tuvieron que pedirle permiso a la policía, los manifestantes, y la policía se los otorgó. O sea, esto porque me el derecho resultó a manifestarse muy loco, ¿no? en el mundo civilizado existe y nosotros lo tenemos. Claro. Nos lo quieren quitar, que es otra historia, digamos. Bueno, nos quedan unos pocos minutos. A mí me gustaría, Juan Carlos, si vos podés, cerrar el programa con lo que quieras contar o decir y, bueno, invitar a aquella persona que pueda tener inquietudes o dudas con respecto a sus familiares, a aquella etapa, formas de comunicarse con vos, contanos. Sí, yo creo que más allá de la memoria que tiene que estar recreándose permanentemente y que tenemos que traer todo el tiempo al presente, algo muy valioso y muy importante es lo que comentábamos hoy en algún momento, hacer todo lo posible para la identificación de todos los restos que se han ido exhumando en los últimos tiempos, en los últimos años. A ver, hay alrededor de 500, 600 restos exhumados pendientes aún de identificación, por lo que decíamos hoy, porque los familiares no han hecho la donación de sangre. ¿Eso en Brown? Sí, no, en todo el país. No. En Brown tenemos el Hospital Oñatibia, que es el único lugar en Almirante Brown que está destinado a tomar las muestras de familiares. El mensaje sería, todos aquellos vecinos, familiares, que tengan algún conocimiento
de alguien que tenga familiares desaparecidos, bueno, que trate de llevarlo, de acompañarlo, de convencerlo, de explicarle de la importancia de estas 3 gotitas de sangre para la posterior identificación, que no garantizan la identificación, pero que son fundamentales para que en su caso la identificación se pueda hacer. Más allá del ejercicio de la memoria, eso es lo que queda por hacer todavía y por un largo tiempo. Tratar de poner el acento en ese tema. Bien. Que es la identificación. Y modo de comunicarse puede ser por mail, o siempre hay algún medio que se puedan comunicar por cualquier consulta o algo. Sí, por supuesto. A través de nuestro Facebook, sí, acá en la radio, obviamente. Por supuesto, aquí en la radio. Abierto todos los lunes para el que quiera comunicarse. Sí. Nuestro Facebook también. Bien, no sé si quieren agregar algo más, si no vamos cerrando porque nos quedan unos minutitos nada más. Bueno, en el próximo programa vamos a hacer alguna reflexión sobre todo este material y sobre todos estos días tan movidos que hemos tenido, y vamos a incorporar el tema, no menor también, de el 2 de abril. Ya estamos pisando esa fecha y bueno... sí, que no es un tema aislado, ¿no? Todo tiene que ver con todo. Hablando de esa época. Totalmente relacionado. Bien, en principio, Juan Carlos, nuevamente agradecerte. Un honor haberte tenido hoy en nuestro programa. Gracias a ustedes. Y gracias por tu trabajo, realmente importante. A los oyentes, como siempre, los invitamos, si quieren participar activamente, nos encuentran en Resistiendo con Aguante Almirante Brown Oficial, los sábados a partir de las 19 horas, en Avenida Espora 1521 Adrogué, o en nuestra página de Facebook, Realidad Líquida, o Resistiendo con Aguante Almirante Brown Oficial. Seguimos recibiendo donaciones de ropa, juguetes útiles escolares y alimentos no perecederos. Así que bueno, los vamos dejando, nos escuchamos el lunes próximo con el tema, seguimos con esto y con Malvinas. Será hasta el lunes próximo.